¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecidos a Círculo Mercantil, pues una etapa nueva, una etapa más, seguir en esta casa haciendo llegar al fin y al cabo la cultura, porque siempre que hablamos de misterio, hablamos de una forma también de extender esa cultura, ¿verdad? O cultura, como decía recientemente un buen amigo como es Javier Sierra. Fijaos que han sido muchos años en los que hemos estado precisamente en este mismo lugar, en este mismo entorno, donde hemos organizado un buen número de conferencias, jornadas de misterio, hemos hecho también exposiciones, hemos tenido también el gusto de contar con los socios de Círculo Mercantil para hacer diferentes rutas por la calle que contaron de una gran presencia que sin duda este año, en la medida de las posibilidades, también trataremos de repetir. Pero, sin embargo, siempre subyace eso, el interés, la inquietud, que desde esta casa siempre se ha dado por la cultura. Y hoy, precisamente, con ese agradecimiento es con el que arrancamos esta nueva etapa, y con ese agradecimiento es con el que vamos a abordar un tema como son precisamente los expedientes X, tanto de la Policía Local de Sevilla como de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército. Expedientes que en muchos casos están desclasificados, se pueden incluso ver, incluso descargar en lo que es la biblioteca del Ejército, están a libre disposición y se puede leer buena parte de esas hojas, las que no están mutiladas, cuando digo mutiladas es censuradas, con datos o información relevante sobre los acontecimientos que tuvieron lugar y fueron informados. Por tanto, ese va a ser el leitmotiv de nuestro tiempo, de nuestra charla que vamos a tener, y que, fijaos, cuando uno habla de expedientes secretos, siempre lo que se le viene a la cabeza son investigaciones que se hacen a través de los propios policías locales o a través de aquellos que forman los cuerpos de seguridad del Estado. Habitualmente no suelen filtrarse, salvo esos documentos oficiales que os comentaba que sí van desclasificándose al cabo del tiempo. La verdad es que el resto de informaciones que tiene Policía Nacional, que tiene Policía Local, que tiene incluso el Cuerpo de Bomberos, pues no suele ser algo que sea de conocimiento público, es más, quedan a un lado. Pero sin embargo, cuando los agentes tienen esa oportunidad, tienen la ocasión de vivir todo lo que son hechos extraños en diferentes lugares y levantar el atestado, ahí es cuando uno sí se queda sorprendido por lo que puede llegar a leer. Y es donde hoy nos vamos a detener principalmente. Fijaos que uno de los primeros casos que tenemos es un expediente OVNI oficial en lo que es la base del Negrillo, la instalación del EVA 3, la estación de vigilancia aérea que está en la carretera de Constantinas a las Navas de la Concepción, la famosa carretera de las 365 curvas, y ahí es donde nos vamos a encontrar con un hecho que viene a ocurrir precisamente cuando desde esta instalación un capitán del Ejército, que tiene nombres, que tiene apellidos, este hombre se asoma a una ventana de una de las viviendas que hay allí habilitadas, 7:45 de la tarde, él mira hacia un punto determinado, a lo que es el noroeste de su posición. Para que os ubiquéis, es la parte que miras hacia el norte, tirando hacia la carretera de Extremadura, en función de la posición que ellos tenían, y lo que ven es un objeto que está a unos 20 kilómetros de distancia, a una altura de 4.000 metros. Os quiero recordar que es un capitán del Ejército, Fuerza Aérea, es decir, más o menos sabe, evidentemente, con una referencia, calcular distancia, calcular longitud, y a partir de ahí, bueno, pues ese fulgor que tenía en el cielo va descendiendo, va apagándose, y al cabo de los 2 o 3 minutos vuelve a aumentar, estando siempre en la misma posición, en el mismo punto, teniendo con él, bueno, pues lo que son precisamente 5 testigos más, 5 soldados que estaban en ese momento junto a él.
Evidentemente, cuando uno se acerca a leer lo que hay en ese expediente, esto es sacado directamente de la hoja militar, lo que se puede leer es literalmente que al tratarse de una luz sin una forma apreciable y de tamaño desconocido, las apreciaciones de distancia y altura deben considerarse como meramente subjetivas, con un grado bajo de fiabilidad, lo mismo que puede decirse de la apreciación de rumbo, 270 grados, y la sensación de alejamiento de una luz de intensidad variable. Los faros de aterrizaje de un avión o el proyector de búsqueda de un helicóptero, dependiendo de la distancia, pueden ser más de 5 o 6 veces brillantes que la luz de Venus. La última consideración es que tanto los faros de aterrizaje como el proyector de búsqueda son bidireccionales en una maniobra de viaje que puede dar la sensación de aumento o disminución de intensidad. Claro, esto es una explicación muy forzada. Esto es querer explicar un avistamiento ovni de una forma que parece que un capitán del ejército no sabe lo que está viendo. Cosa que comprenderéis que es harto difícil y cosa que viene a decir muy poco de lo que es precisamente la persona que otorga el estudio y la clasificación de un expediente de estas características, que es el MOA, el Mando Operativo Aéreo. A partir de ese momento son muchas las historias que se cuentan en Constantina. Sabéis que es un sitio que yo, por temas familiares, conozco muy bien y que tengo muchos contactos con los militares de allá y que evidentemente cuentan también una historia que aquí sí nos vamos a detener, con calma, porque cuentan cómo hay un grupo de soldados que son llamados, 20 soldados, que se desplazan en 2 camiones. Esos 20 soldados acuden a un punto en el que habían visto también una luz extraña. Durante toda esa jornada están investigando a lo que podía deberse, a lo que podía explicarse. No lo encuentran. Estamos hablando de julio del año 1975. Y cuando regresan, ellos cuentan que han visto una luz naranja de un tono muy brillante, de aproximadamente, podría estar a unos 20 metros del suelo, y que a los 5 minutos desapareció de lo que era el cerro donde ellos estaban a una velocidad ascendente en dirección a Puebla. Lo curioso de esto es que de aquellos 20 soldados nunca más se supo. No es que desaparecieran, obviamente, pero sí desaparecieron del cuartel. Los repartieron y acabaron distribuyéndolos por otros lugares sin obedecer a una razón clara. ¿El por qué? Pues el por qué no se ha dicho, ni se ha explicado. Simplemente los soldados se les mandó callar, muchos de ellos incluso con baja médica, una baja médica que no atendía a ninguna razón. Yo tuve la oportunidad de hablar casi con 20 años de diferencia con algunos de ellos, y me decían, dice, mira, nosotros a muchos de los compañeros y a mí nos dieron de baja por un expediente, en este caso de depresión. Dice, cuando los que estábamos allí precisamente estábamos voluntarios y ninguno estábamos ni con depresiones ni nada. Dice, lo que pasa es que es una forma civilina de, en un momento dado, si alguno de nosotros hablaba que el propio ejército había apoyado una búsqueda de una luz que estaba en la zona de Puebla, que está relativamente cercana, en dirección también a Peñaflor y a toda esa zona, cerca del embalse de San Calixto, pues es una forma de decir, bueno, es que este señor tiene un expediente psiquiátrico abierto. Dice, ya han derribado por completo la credibilidad que podíamos tener. Y claro, analizado fríamente, razón no le falta. Por lo tanto, eso queda ahí. Fijaos que otro de esos expedientes de los que hablamos, 11 de diciembre de 1968, expediente también desclasificado, 21 horas, un señor que viajaba por la carretera del Garrobo. Además, el señor, para colmo, era alcalde de la localidad, lo que alguna credibilidad debe de tener, ¿no? Entonces, bueno, verá, depende de qué tipo de político sea, claro. Entonces, hoy sabéis que es un día sensible para hablar de estos temas, así que dejémoslos a un lado. Entonces, hablemos de misterio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Pues que esta persona viajaba en su automóvil y ve a una altura de unos 50-100 metros del suelo, pues un objeto que se desplaza en paralelo al automóvil y que varios testigos observan también con 2 horas de diferencia a unos 3 kilómetros, desplazándose en dirección, en este caso, norte-sur. Claro, aquello lo veías pasar por encima tuya, pero comprenderme, 2 horas manteniéndose un objeto que va en un desplazamiento lineal norte-sur, extraño es. ¿Cuánto tarda un avión en cruzar el corredor aéreo de Sevilla? Yo os lo digo, yo vivo en Sevilla Este, junto al aeropuerto, y cada 5 minutos entra un avión. Es decir, en corredor aéreo, más de 1 minuto y medio no está. Es decir, el tiempo justo de la aproximación, y ya otra fase es la toma de tierra, que sabéis que Sevilla se puede hacer de las 2 formas. Se puede entrar desde Carmona a Sevilla o se puede entrar de Brenes a Sevilla, da igual, es el único aeropuerto que te lo permiten, en este caso que no hay viento. Claro, se ponen rápidamente sobre aquello, y es aquí que hubiera pasado desapercibido totalmente este encuentro, este hecho, si no hubiera sido por un detalle en particular. El detalle es que hay una carta de un militar de alta graduación que, en este caso, escribe al teniente general del Estado Mayor del Aire y le pide que un señor, facilita que es químico de profesión, a las 19:45 horas, con el alcalde del Garrobo, se pasaron a informar cómo el día 11 de diciembre, a las 9 de la noche, aproximadamente, iba con su vehículo hacia un cortijo situado en el término de ese pueblo, en este caso del Garrobo, cuando vio a una distancia de 1 kilómetro cómo volaba en dirección noroeste, suroeste, a la altura de unos 50-100 metros, siguiendo las ondulaciones del terreno, y un poco le daba todo lo que eran las explicaciones sobre ese avistamiento. Posteriormente vuelve a dar cuenta que el alcalde lo ve a una distancia de 3 kilómetros 2 horas después, en dirección norte-sur. Y el militar lo que le pide precisamente es todo lo que es una investigación, adjuntando una nota insertada en la prensa, en este caso del avistamiento, y que dirige precisamente al Ministerio del Aire, es decir, expedientes oficiales. De alguna forma se podría hablar mucho de todo esto, se podría hablar de cómo incluso en el término del Garrobo, del Castillo de Aljuarda, de todo lo que es la zona de lo que en Sevilla algunos ufólogos han titulado el triángulo magnético, una forma evocadora, ¿verdad?, de llamar a lo que es el fenómeno ovni aquí, de cómo ha habido más encuentros. Pero yo me voy a salir un poco de todo ello, y en cierta ocasión, estando en Radio Betis, me escribe un amigo, y hoy día es un amigo, por aquel entonces era un perfecto desconocido. Él es, hoy día, es coronel del Ejército del Aire. Por aquel entonces él simplemente se identifica como un piloto militar de Eurofighter. Sabéis que un Eurofighter está al alcance de pocos, pero él era uno de los pilotos, además, que suelen salir en todo lo que son los scramble. El scramble, para que nos enteremos, viene a ser las salidas de emergencia que se hacen cuando un objeto volador no identificado invade el espacio aéreo español. Se considera una amenaza y se manda a un caza interceptor. Ejemplo de esto, que es cuando en noviembre del año 1979 un avión de la compañía TAE, Transportes y Medios, se ve hostigado en Valencia por un ovni, el famoso ovni de Manises, mandan a un caza interceptor, que era el capitán Fernando Cámara, para ver de qué se trataba aquello. Y si era una amenaza, invitarlo a salir del espacio aéreo español, y si no quería salir, derribarlo, que es básicamente la misión que tienen. Bueno, pues mi amigo,
que es piloto, ha pilotado el Mirage 1, el F3, ha pilotado F-18, ahora está con los Eurofighter. Él pertenece al ala 11, precisamente del Ejército del Aire. Pues él me comentaba que todas esas salidas de emergencia, todas las salidas que son y que se hacen de la base aérea de Morón de la Frontera son mucho más numerosas de las que creemos, que hay muchos códigos, en este caso de alerta, que se suelen hacer y que habitualmente, bueno, pues todo va y todo se hace bajo clasificación. No se sabe nunca más de lo que pasa precisamente con esos aviones y tampoco se sabe, fijaos que después de un scramble, tampoco se sabe lo que pasa con esos informes. A día de hoy, el Ejército del Aire tiene desclasificados 80 expedientes, pero que haya 80 expedientes desclasificados no quieren decir que solo haya 80 intervenciones militares. Son muchas más. Simplemente son 80 sobre las que se ha levantado el veto de la clasificación. Yo garantizo que hay bastantes más. Fijaos que me voy a centrar en la Policía Local de Sevilla, porque sabéis muchos de vosotros que con la Policía Local tengo muy buena amistad. De hecho, los que me conocéis sabéis que suelo darles conferencias, suelo hacerles rutas, suelo acudir en bastantes ocasiones a las instalaciones de Las Ranillas, donde hablamos de misterio, hablamos de historia, hablamos de leyenda. Y bueno, es un gusto también, es un placer también, como en el caso de Mercantil, poder agrandar ese círculo cultural, ¿verdad? Pero en cierta ocasión, yo recuerdo que conmigo quedan unos policías locales, 30 policías locales, que venían, o 30 personas, y estas 30 personas tenían una ruta, en este caso, de fenómenos paranormales en edificios. Yo no sabía por aquel entonces que eran policías locales. No me habían dicho, simplemente me habían dicho que eran de una asociación de Sevilla y que querían una ruta. ¿Vale? Recuerdo que cuando iba andando, muy cerca de este entorno, ahora os diré dónde, yo contaba un caso y ellos me contaban un caso. Y yo decía, esta gente está puesta, voy a tener que subir el nivel porque, vaya, que me están dando datos muy concretos. Yo les hablaba del fantasma del Ayuntamiento de Sevilla, del famoso monje, y ellos me daban datos de todo tipo. Y yo les decía, pues ustedes mejor enterado que yo. No, sí, además que podemos decir el compañero. Yo le hablaba de una cabo del Ayuntamiento de Sevilla, de Ana, con la que tengo mucha amistad, que a ella le han pasado muchas cosas. Y le hablaba de Ana y ellos me decían otros nombres, y si no, que te hable fulanito. Y recuerdo que estando en calle Pajarito, yo iba a empezar una historia y uno de ellos me dice, te la voy a contar yo. Digo, pero tú sabes de qué voy a hablar. Dice, hombre, claro, del fantasma de las oficinas del ayuntamiento, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pues te la voy a contar yo, que la sé mejor que tú. Digo, hombre, lo dudo. Yo no sabía que eran policías, ya os digo. Digo, hombre, lo dudo, ¿no? La sabré yo mejor, ¿no? Y dice, no, la sé yo mejor seguro porque me pasó a mí. Digo, ya está. Digo, ya me callo yo. Entonces, el hombre empezó a contarme que él vivía en la calle Águila, vive en la calle Águila, y estando en calle Águila, pues viviendo él en calle Águila, tiene una noche de estas moviditas en la patrulla. Dice, a nosotros nos mandan a una intervención, tenemos que intervenir en las 3000, dice, prácticamente nos pegan allí, dice, nos fueron a mandar, dice, además el hombre hace una acotación muy importante, que yo también creo necesaria hacerla. Todo el barrio de las 3000 no es la zona peor, allí hay de todo tipo, ¿no? Dice, pero a nosotros nos mandaron a la zona mala. Dice, nos mandaron a intervenir, dice, claro, nosotros ante un altercado en el que había armas de fuego, dice, tuvimos que intervenir. Dice, poquitos más y salimos allí con los pies por delante. Dice, bueno, yo después de aquella noche pedí el traslado. Yo digo, yo con 60 años que hago aquí en una patrulla, cualquier día me van a chocar. Pidió el traslado. ¿Dónde te quieres ir? Dice, me ofrecen una serie de destinos y yo lo que digo es, mira, calle Pajarito, yo vivo en la calle Águila, si me manda a la calle Pajarito estoy a 3 minutos andando.
Y cuando a él le aprueban el destino, antes de aprobarle el destino, los compañeros de comisaría le decían: Pepe, ¿tú de verdad te quieres ir ahí? Decía: hombre, claro, si estoy a 3 minutos de mi casa, pero chiquillo, mira que ahí pasan cosas. No, ¿qué me importa? Eso es mentira todo. Decía el hombre. Bueno, él empieza la primera noche, a él lo mandan en mayo, bien, primera noche bien, se acordó de todos los compañeros: hay que ver esta gente, decirme que aquí pasan cosas, pues no estoy yo aquí tranquilo, anda que no. Segunda noche bien, así se pega 11 noches laborables, y la que hace 12, este hombre se come el bocadillo de las 11:30 de la noche, hace una pelotita de papel de plata con lo que es el papel de aluminio, la tira a la papelera y se pone a dar una ronda por la primera planta. Cuando está dando la ronda por la primera planta, le pegan con la pelotita de papel de plata en la cabeza. Tranquilo, que nadie ha muerto de una pelotita de papel de plata en la cabeza, que yo sepa, ¿eh? Bueno, el hombre, en su visión analítica que hace, dice: vamos a ver, esto es que se me ha tenido que quedar pegada a la lanita del pantalón con la estática la pelotita, y ha rebotado, ya está. ¿Está explicado? Fuera miedo. Se va tan contento. Sigue por la segunda planta, y como no se había convencido, le pegan con la pelotita de papel de plata en la cabeza otra vez. Y el hombre, que dijo: me voy a afuera, yo aquí no aguanto. Y se fue. Segunda noche, con fenómenos extraños, ¿no? Está en una mesa, que hay justamente entrando a mano izquierda, y era lo que él me decía a mí. Dice: mira, las noches en un edificio de custodia pueden ser tremendamente aburridas. Dice: con lo cual, yo me iba allí, me llevaba mis crucigramas, me llevaba una tele chica, me llevaba los sudoku. Dice: me pongo a hacer un sudoku. Hay un momento en el que me encuentro incómodo con el correaje y me lo quito. Eso yo siempre lo digo, es lo último que puedes hacer. ¿Por qué? Porque en el cinturón llevas el arma reglamentaria, entonces no te lo quites. Él se lo quitó, lo puso a mano derecha, sigue haciendo el sudoku y se va la luz. Viene la luz, sigue haciendo el sudoku, pero el cinturón ya no estaba en la mesa. A él entró lo más grande, porque claro, hay suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Una falta muy grave. Entonces él se pone a buscar por todo el edificio, pensando, dice: a ver si lo he dejado yo en otro sitio, pero yo estoy seguro que lo dejaba ahí. Y cuando ya no le queda ningún sitio que ver, dice: voy a bajar al sótano. El sótano era el sitio donde nunca bajaba las rondas, no le gustaba. Y el hombre, cuando encara aquel sitio, dice: allí no hay ni luz. Dice: el sótano, dice, porque las instalaciones están en mal estado, yo iba con una linterna. Dice: cuando bajo abajo me veo al final del pasillo, en una puerta de una habitación que está el ano o lo siguiente, me veo colgado en el picaporte el arma. Claro, yo cogí el arma, me la puse y se lo conté a mi mujer. Hay que ver con lo bien que tú estabas en la patrulla, ahora sí, ahora estoy bien, ¿no? Cuando me trataron de chocar no estaba bien. Dice mi mujer: tú sabes, ingeniera, siempre arreglando la vida. Digo: bueno, hombre, ahí llevaba razón. La última noche, él me dice: mira, yo la última noche iba ya preparado para todo. ¿Yo qué hice? Me llevé mi grabadora, yo iba dispuesta a todo, a grabar yo lo que pasara. Dice: porque claro, ¿quién le decía al comisario: mire usted, mándeme otra vez a patrulla, después de 12 días? Total, que estoy haciendo guardia, todo tranquilo, hago una ronda por un pasillo, y cuando estoy en el pasillo empiezo a sentir... Dice: esto es un palomo que se ha metido aquí. Él, como veis, era optimista. Esto es un palomo. Aquello... Esto es un palomo. No he hecho cuenta. Como no le echaba cuenta, al ratito, Pepe. El palomo aprendió a hablar. Claro,
el que dice, os advierto una cosa, hoy en día hay más cotorras argentinas que palomos, es decir, mi hijo de chico le decía las palomas verdes, con lo cual él dice, ya está, ya lo hemos liado. Se saca la grabadora del móvil, del móvil que llevaba, la activa y simplemente pregunta, ¿hay alguien más en el edificio? Y una voz suena y le dice, mira bien. Ahí el hombre se dio media vuelta, se fue a la puerta y en la puerta se quedó hasta que amaneció. Pidió el traslado y lo mandaron a patrullar. Los compañeros que le dijeron, ¿te fijado, Pepe? Si te lo estábamos diciendo. En el ayuntamiento también sabéis que pasan cosas. No es nuevo, ¿eh? Es decir, en el ayuntamiento yo recuerdo que yo esto lo he hablado cuando era Juan Antonio Zoido alcalde, lo hablé con él. Y para que no haya tonterías que soy de un partido o de otro, lo hablé también con Juan Espada. Con lo cual, imaginaos cómo es la cosa, ¿no? Lo hablé con los dos. Vamos, lo hablé con los dos y con uno de ellos aquí mismo, donde hicimos la exposición de OPAS, la segunda exposición que hicimos. Vino Juan Espadas a abrir a la apertura del acto junto con Prácedes y fue precisamente Juan Espadas al acabar el acto el que habló conmigo de eso. Sí, a veces un día te pasas por allí, por el ayuntamiento y vemos lo del fantasma. Que yo me quedé asombrado porque digo, ¿cómo? Luego sí te he visto, no me acuerdo. Luego hablas con comunicación del ayuntamiento, con el jefe de prensa, es que Juan está liado, lo típico. Pero nunca más se supo, pero sí es verdad que del ayuntamiento siempre se supo el fantasma del monje, que además tiene una relación con el pasado del sitio, no es extraño. Pero yo recuerdo que una noche, estando allí, estando a pie de escalinata del ayuntamiento, tenía un grupo de personas, 28 personas, un perrito, y venía el director de por aquel entonces la Orquesta Filarmónica de Sevilla y venía con su perro, con Rafael. Rafael se llama el perro. Y claro, hay un momento en el que sale Ana. Ustedes imaginaros, yo hablando de fantasmas en el ayuntamiento, la puerta del ayuntamiento cerrada y de buena primera se abre la puerta y sale una cabeza. La gente se asustó, ¿no? Pegó respingo. Yo siempre digo lo mismo, esto estaba contratado para dentro de un rato, daros el susto. Pero no, Ana sale muy asustada, ella nunca iba con el uniforme, dentro había veces que se quedaban de paisanos, y me dice, José, entra que están pasando cosas. Claro, yo sé que el ayuntamiento está lleno de cámaras. Digo, Ana, si entro te busco un problema, porque te van a decir que qué hacen 28 personas a las 10:30 de la noche. Digo, te voy a buscar un problema y un perro. Pero el problema fue que ella dijo, mira, a mí me da igual entrar o a mí esto me mata esta noche. Bueno, pues mira, ¿queréis entrar? Le dije a las personas que estaban allí. Sí, venga, vamos. Pues todo el mundo para adentro. El perro fue el que no quiso entrar, ¿eh? Los perritos son animales muy listos. Y dijo, yo no entro. Y no entró. Se quedó en este caso con la esposa, se quedó fuera. Nosotros entramos. Lo podéis leer en el Correo de Andalucía, porque eso fue un viernes, y al lunes siguiente salió publicado entero en el Correo. Salió toda la experiencia que tenemos aquella noche en el edificio, cómo grabamos Jorbe, grabamos psicofonía, cómo entramos en la sala capitular del ayuntamiento y también escuchamos voces, cómo se escuchaban voces en la parte de los servicios. Es decir, de todo aquello se da fe. Y un poco viene a refrendar aquello que siempre han contado desde el año 1972, que en el Ayuntamiento de Sevilla realmente ocurren hechos extraños sin apelar a la típica broma de fantasmas y políticos, ¿no? Sino que directamente es cierto que ocurren cosas. Y desde la propia alcaldía, off the record siempre, se ha reconocido. Es decir, que eso no es algo que se diga que es una cosa, hoy mira, vamos a ocultarlo, se sabe. Y que un alcalde de Sevilla hable de ello, creo que también le confiere algo de credibilidad, ¿verdad? También viene a ocurrir otro caso,
Yo conozco a un amigo que es Antonio Padial, que en este caso era el comandante de la Guardia Civil en la zona de coordinación nocturna de Andalucía. Sabéis que cuando llega la noche se hace una desconexión y todo se centraliza desde Sevilla. Si no lo sabéis, ya lo explico yo. Entonces, por lo menos en la época en la que os estoy contando esto. Entonces Antonio a mí me contaba también de hacer intervenciones en sitios, en pueblos, en casas, donde ellos han tenido la oportunidad de investigar temas de casas encantadas, de personas estar en su casa y decir que es que se les cierran, se les abren las puertas, y no ir la Guardia Civil y no encontrar la explicación, levantar un informe, pasar el informe, y cuando el informe lo lee el jefe de puesto, decir, redacta esto de nuevo. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos archivar así. O sea, redáctalo y no miente fantasma ni nada. Pero mire usted, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues no lo redactes así. Y se ha vuelto a redactar. Hace 6, 7 meses, yo coincidía en una ruta con un amigo que es guardia civil. Y me vino a contar una cosa. Me dice, oye, José Manuel, ¿tú no investigas temas de chicas de la curva? Claro, yo muchas veces soplo, ya no soplo, ya he tenido un par de experiencias que me lo empiezo a plantear, ¿no? Y digo, mira, es que eso normalmente son leyendas urbanas. Digo, una leyenda urbana como tal no merece la pena investigarla, porque es algo que le ha pasado al amigo de una prima, del vecino, del nieto, de la abuela, del primero. Es decir, cualquier intento por localizar al testigo es infructuoso, España. Dice, no, yo te voy a contar una cosa que me ha pasado a mí. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, bueno, tú sabes, yo soy guardia civil. Digo, sí. Yo estoy en el puesto de San Lucas la Mayor. Digo, bien. Dice, es que mira, hace unas noches, dice que por lo que estoy esta noche aquí, porque te lo quería contar, pero de camino también hacia la ruta. Dice, vamos con la patrulla. Íbamos bajando la cuesta a las doblas. Cuando vamos bajando la cuesta, vemos que en el arsén nuestro, a una chica andando con un anorak rojo y le faltaba un zapato. Claro, el compañero que iba conduciendo la ve, pasamos a la vera y dice aquello de, ¿tú has visto eso? Sí, vamos a darnos la vuelta. A ver si ha tenido un accidente o algo y está con el shock. Dice, es raro porque no nos habían notificado nada. Dice, pero tú vete a saber que el accidente pasa ahora y nosotros no sabemos todos los accidentes en el acto. Damos la vuelta a la misma cuesta, que ya sabéis que es una tarea no recomendable, pero bueno, Guardia Civil con las sirenas se les ve venir, ¿no? Dan la vuelta, bajan, dice, y la sorpresa es que ya no estaba. Dice, no estaba por ningún lado, volvemos a bajar, volvemos a subir, dice, habiendo bajado casi 1 kilómetro, dice, imposible no encontrarla de cara, volvemos a subir y no estaba. ¿Dónde se había metido? Dice, no lo sabemos. Dice, pero cuando llegamos al puesto, se lo comentamos a los compañeros y algunos se sonreían, ¿no? Y nos decían, es que eso no es la primera vez que ocurre. Y ya, dice, yo no estaba, dice, me gustan los temas de misterio, pero yo no sabía lo que había pasado allí. Dice, allí hace mucho tiempo, hace ya unas décadas, se estrelló un autobús que llevaba gente al Rocío. Dice, no un autobús, un camión. Dice, hubo fallecidos, dice, entre ellos una chavala que sacaron de debajo del camión con un anorak o con un abrigo de color rojizo. Dice, o sea, que vete tú a saber si no es la misma chica que yo vi. Guardia Civil, está ahí. Yo lo tengo en mi móvil más que localizado. Y claro, te quedas intrigado, ¿no? Como el expediente que veis en pantalla, año 1981, Cantillana, Guardia Civil. Un guardia civil de apellido Lobatón, en Casalla de la Sierra, que tiene un crío pequeño, se pone enfermo, fuerte dolor de vientre,
fiebre, van al médico del pueblo, y el médico del pueblo a priori le dice que puede ser o bien un apendicitis o bien peritonitis, que tire para Sevilla lo más pronto posible, porque le hace falta operación. Y ellos, bueno, lo que hacen es ponerse en camino de Virgen del Rocío, García Morato, que le decían antiguamente. Bueno, pues la calle sigue siendo la avenida de Manuel Ciuró, ¿verdad? Muchos lo conocemos todavía por García Morato, que hay quien te dice que antiguo eres. Pero bueno, era en nuestros tiempos. Bueno, pues yendo en camino a la capital, a la altura de Cantillana, 2:30 de la noche, más o menos, se encuentran que hay una luz muy fuerte e ilumina el vehículo. El hombre guardia civil, él dice, a esta hora es imposible que sea un helicóptero, porque los helicópteros de la Guardia Civil no vuelan por la noche, ¿no? Ni de la Guardia Civil ni de nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Él no sabe calcular cuánto dura aquel fenómeno, pero lo curioso es que dicen que cuando ellos salen de aquella luz tienen noción de tiempo perdida, no saben dónde han echado un periodo de tiempo determinado, y que cuando iban en el coche durante ese periodo de iluminación extrema, él decía que los remaches del coche se veían como nunca. Era como si tuvieras ahí una claridad extrañísima. Llegan al hospital, cuando ingresan en el hospital le hacen un reconocimiento al niño y todo era negativo, el niño estaba bien. Al día siguiente regresan a Casalla, un susto de la salud del pequeño, pero sin poderse explicar qué era realmente lo que habían vivido aquella noche. Él no lo sabía explicar, ni cómo los síntomas se habían podido ir de una forma tan rápida. Se lo preguntaron al médico, y el médico del pueblo le dijo, mira, Antonio, el diagnóstico que yo te di es seguro. Si te mandé a Sevilla es porque yo aquí no puedo operar, ni tengo medio, ni tengo quirófano, por eso te mandé a Sevilla. Tener en cuenta que era otro tiempo, claro. Y lo que no podemos pensar es en un error médico. El hombre hizo lo más sensato, es decir, trasladar al paciente. ¿Cómo se curó? No lo sabemos. A quien le interese la información debe de saber además que Juan José Benítez, en su libro en uno de sus últimos libros, ahora me acordaré del título, lo lleva reflejado. Es decir, él mismo recoge ese título, con lo cual, bueno, pues también es un punto que asevera más la veracidad que tiene este caso, ¿verdad? En otra ocasión, y además dejamos constancia de ello en televisión, en otra ocasión grabamos un programa de televisión en zona oculta. Viene a sucedernos también una cosa curiosa. Estando precisamente en ese programa, en la previa, estábamos haciéndolo en el Sanatorio de los Muertos, aquí en Sevilla Este, y llega una patrulla de la Policía Nacional con un coche de la secreta, un Citroën C4 en color budé metalizado, color cereza, y una ambulancia. Nosotros nos quedamos un poco así sorprendidos, porque, entenderme, un coche de la secreta y una ambulancia por medio de aquello que es un escampado, sentido no tiene. Nos quedamos mirando, el coche de la Policía Nacional se para, nos pregunta, ¿qué hacéis aquí? Claro, ustedes imaginaos la situación. 4 cámaras con los focos apuntando hacia abajo, probando la conexión vía satélite, porque iba a ser un directo con una televisión que mete la señal en TDT en Sevilla. Es decir, aquello iba a ser en directo, probando el equipo, mi compañero Dani Rosado y yo,
con los micros también probándolo. Mire usted, somos de televisión, venimos a ese edificio a grabar y a hacer un directo. Me enseñáis los carnets de prensa. Dani Rosado se saca el carnet de periodista al suyo, yo me saco el mío. Mire usted. Vale, es que mirad, a uno de los pastores que tiene el rebaño ahí al lado, en otro de los edificios, le ha llovido piedra. Claro, respuesta de Dani y mío, que le ha llovido piedra, eso como es, pues le ha llovido piedra. Entonces, la verdad es que estamos buscando a alguien que lo haya podido provocar, pero es que caigan de arriba. Claro, caigan de arriba, no de allá al fondo. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que ellos mismos nos decían, y la verdad es que no sabemos cómo lo vamos a explicar. Diremos que han sido unos gamberros y así se cerrará esto, pero tened cuidado. O por ejemplo lo que nos vino a pasar en la Casa de los Niños, que sabéis que es un sitio interesante en Sevilla, al que acudo con unos amigos de la Policía Local de Dos Hermanas, y en la Casa de los Niños en Bellavista hay un momento en el que estamos haciendo una sesión de psicofonías, y se conoce también como Chalet Santa Sofía o Hacienda o Cortijo Santa Sofía, y hay un momento en el que haciendo esa sesión de psicofonía preguntamos simplemente ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y a viva voz, a 5 metros, empezamos a escuchar Miguel, Alejandro. Los dos policías locales que venían, uno de ellos dice, yo esto no me lo creo, tú tienes que tener ahí gente que están diciendo Miguel y Alejandro. Claro, yo es lo que le dije, yo no tengo otra cosa que hacer que a las 12 de la noche quedar con gente para que os den un susto a vosotros. Yo no tengo otra cosa que hacer. Bueno, nosotros vamos a ir a dar una vuelta, si no te importa. Salieron utilizando técnicas policiales, uno salió por un lado, otro salió por el otro, le dieron la vuelta al edificio, se metieron dentro y nos dijeron aquellos para de fuera, venga de a ver cómo lo arreglamos. El problema, que luego seguimos haciendo esa investigación y ellos mismos pudieron ver fuera del edificio principal, que es el que tenéis en pantalla, a unos niños jugando. El problema es que allí no había niños jugando. Con lo cual se convencieron también. O por ejemplo los bomberos, que muchas veces se obvia en este caso lo que es el cuerpo de bomberos, pero que también tiene informes curiosos porque también emiten informes. En Sevilla este hay otro sitio que nosotros le decimos el pabellón de la muerte, que tiene su sentido, que el que bautiza estos sitios los bautiza con una razón, ¿no? Y recuerdo que cuando salimos de la pandemia, bueno, te dejaban dar un paseíto. Aquella zona es muy tranquila, no va nadie. Bueno, pues cuando levantaron el veto, aquello parecía una feria. Estaba todo el mundo allí. Y yo decía, aquí hasta el fantasma salió a pasear seguro, vamos. Pero luego volvimos por detrás, volvimos dando una vuelta, y cuando estuvimos dando un poco la vuelta, yo veo un camión de bomberos que suelen patrullar por allí, porque muchas veces cuando la hierba está alta, hay mucha gente que hace barbacoa y demás, y sabéis que las colillas existen la mala costumbre de tirarlas. Entonces sale ardiendo, y si sale ardiendo es un problema. Y suele dar bastantes vueltas un camión de bomberos. Yo venía por esa carreterita que da a este sitio que os digo, para el camión y se para un bombero. Literalmente, ¿que yo Bauti? ¿Qué hace? Yo no lo conocía en ese momento, yo conozco a muchas personas. No pedirme que me conozca el nombre de todas, porque no me las conozco las caras y digo, nada, aquí estamos. Mi mujer me daba con el codo y me decía, ¿quién es? Y yo que no sabía quién era, ¿no? Por eso es muy socorrido decir, niño, ¿qué pasa? ¿No? que te ahorra el nombre, ¿no? Niño, ¿qué pasa? ¿Qué hace aquí? Y entonces él me decía, ¿qué vienes a investigar lo del fantasma del pabellón? Y ya él captó toda mi atención. Y le digo, no, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, pues mira, aquí pasan dos cosas. Primera cosa, un bombero
en el año 74, que el hombre, bueno, tiene unos problemas familiares que no vienen al caso. Un día está en el pabellón trasero haciendo unas reparaciones, se mete dentro del camión, previamente había enchufado una goma del tubo de escape adentro del habitáculo, le da marcha al camión y se suicida. Dice, desde entonces se aparece aquí adentro. Dice, ¿luego ves aquella casetilla? Digo, sí. Dice, pues ahí estuvo una señora sentada durante 3 días sin moverse. Claro, uno quita atención a todo esto, ¿no? Porque ahora tú mía, la pobre. Y te dice, no, estaba muerta. Y hasta que no se dieron cuenta que estaba muerta, se quedó ahí sentada. Digo, no, que no se podía mover, ¿no? Claro, ¿no? Dice, no, pero tú imagínate cómo era la cosa, que cuando se acercaron al verla, se dieron cuenta de que la habían asesinado. Dice, desde entonces también pasan cosas ahí. Dice, de todo eso hay un informe de los compañeros de la época, informe militar, dice, porque esta zona era de jurisdicción militar, pertenecía a la base, aunque estaban separadas. Y te encuentras con otro de esos expedientes que no sabes explicar el porqué. Yo he estado allí con un amigo mío, Gustavo, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Suele venir a muchas de las charlas que doy. Gustavo es una persona que, como mente científica que es como San Agustín. Tiene que tener dedo en la llaga, está tocándolo para decirte, oye, pues es verdad. Y Gustavo vino a una ruta mía. Dice, mira, yo voy a asistir a una ruta con el ánimo de investigar. Digo, vale, estupendo, sin problema. Yo, si pasan cosas y tienen una explicación, yo la digo ahí en medio, ¿eh? Haces bien. Pues lo que no se quiere es asustar a nadie innecesariamente. Y Gustavo, cuando viene, planta allí en medio sus equipos, los pone, y él lleva una cámara técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de aquí, de Sevilla, de Cartuja, y me llama, ven para acá. Digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿estas lecturas qué son? Digo, tú eres el experto. No, yo soy el experto en cosas de este mundo. ¿Esto qué es? Y él lo que veía era una masa fría que se movía delante nuestra. Curiosamente, en ese mismo momento, las personas que estaban con nosotros sentían como había un frío que les abrazaba. Y además era un frío selectivo. Ahora le pasaba a él, luego le pasaba a ella, luego le pasaba a él. De forma que eso no hay nadie que lo sepa explicar. Y sin embargo sucedía. Son hechos que a uno... Ahí tenéis el pabellón de la muerte, que es un sitio que a mí me despierta buenos recuerdos. No es recomendable entrar en estos sitios si no sabes dónde estás pisando, porque aquí hacen, por ejemplo, rituales afrocaribeños. Un ritual afrocaribeño nunca lo toquéis, nunca lo piséis, nunca lo tiréis. No es que os vaya a pasar nada, pero por si acaso hay que respetar, ¿vale? Y es un sitio que es complicado, ¿no? Es un sitio que nosotros hemos vivido allí. Bueno, lo último que pudimos allí captar, que tengo la foto, es un amigo mío, Alex, que grabó un ser de luz. Que esto, cuando se dice un ser de luz, qué chulo queda, ¿verdad? Pero cuando te lo dicen en televisión, pues te quedas así como diciendo, uff. Pero cuando lo ves que pasa en el momento y que cuando ha pasado hay alguien que le ha hecho una foto y la foto la tienes, permitidme que os diga que la cosa cambia mucho, ¿eh? Cambia bastante. Y eso sucede precisamente ahí adentro, donde podemos ver los pasillos del pabellón de la muerte, que como veis está en ruinas, pero es que nadie dijo que investigar fuera siempre una casa normal y demás, y que todo tuviera que tener una alfombra roja. Los sitios que peor están, muchas veces, antiguos hospitales, antiguos conventos, antiguos monasterios, son los que más carga tienen. Entonces, a mí me gustaría investigar todas las semanas en un hospital de Sevilla, en una casa particular, en un palacio, pero no siempre pasa eso. Hace escasas fechas hablaba con Cayetano Martínez de Irujo, está grabado, es público, porque hablábamos en el programa de Bertín Osborne, en el show de Bertín Osborne, con el que sabéis que soy colaborador, ¿no? Y estando en el show de Bertín Osborne,
estando con Cayetano, hablábamos de los fantasmas del Palacio de las Dueñas. Y yo conocí a Cayetana, que era una persona increíble. Conmigo siempre se portó muy bien. Conmigo Cayetana, cuando la duquesa de Alba, cuando me la encontraba en un rastrillo, que sabéis que ella era asidua, Cayetana dejaba lo que estuviera haciendo y venía a saludarme. Hola, José Manuel. ¿No? Se acercaba, ¿no? Y era un encanto, y muchas veces me llevaba y me llamaba y me decía, ven a darme una charlita de esas de miel. Y llegaba y estaba allí con sus amigas y oye, pues yo encantado que iba, la verdad, era una persona increíble. Y en el Palacio de las Dueñas pasan cosas, en la capilla de abajo, pasan en el patio. Ella decía, me acuerdo que decía que era el fantasma de Antonio Machado. Y yo decía, ay, Cayetana, ¿y por qué el fantasma de Antonio Machado? Por darle fuste al palacio. Y yo decía, pero chiquilla, si más fuste que tiene el palacio le vas a dar. Le gustaba tener como yo digo, un fantasma con pedigrí allá adentro, ¿verdad? Pero claro que tú vas allá adentro hoy día, puedes pagar la visita, la vas a hacer en silencio, puedes dejar una grabadora, puedes ponerte a grabar psicofonía, puedes hacer una sesión de Spirit Radio, lo digo yo que lo he hecho. Pero es un palacio que tiene su cosa, ¿eh? Otro palacio que tiene su aquel, está cerquita de aquí, el Palacio de los Marqueses de la Motilla, ahí en Calle Orfila. Sabéis que ya lo han vendido, que el proyecto es hacer un hotel, tuerce un poco el gesto porque no está claro, pero que antes que lo vendieran, yo estaba ahí adentro haciendo pruebas. Y tenemos a la voz de Ana, que es el fantasma que se aparece dentro. Policía Nacional, como os decía antes, este es el mismo caso del Barracón del Miedo, que como veis no estoy siguiendo lo que es la exposición, lo que es precisamente la presentación PowerPoint, y a mí sabéis que me gusta hacer un poco más libre mis investigaciones y mis cosas. Y luego el Sanatorio de los Muertos, para ir concluyendo, que el Sanatorio de los Muertos es un sitio interesante porque en una ocasión, allí han pasado, ¿sabéis los que habéis venido conmigo a estos sitios? Que estáis aquí algunos de ellos. En este mismo sitio, a mí me llamó un buen día un policía local, amigo mío, y me dijo, mira, vente para el sanatorio que se nos acaba de cruzar una niña, se ha metido en el edificio que usted debe decir que es el Hospital Civil, de ahí no ha salido, la hemos visto 2 o 3 veces, se ha aparecido detrás nuestra y ha desaparecido. Vente a ver qué nos está pasando. Ya esto mismo le había pasado a una pareja de policías nacionales. Yo acudo, yo voy, todo esto a las 2 de la mañana, que a mí me grita la gracia. Y cuando yo llego allí, sin ánimo de investigar, porque sé perfectamente quién es y por qué se aparece allí. En este caso estamos hablando del fantasma de una niña que se llama Clara, que según expediente fallece en el año 1968 de una meningitis vírica y que está registrada incluso la habitación del fallecimiento, la 302, que tenemos perfectamente ubicada según expediente militar, expediente médico, no es expediente clasificado. Y estando allí, esa niña se llamaba Clara, yo no llevaba ánimo de investigar, simplemente le iba a calmarlo, mira, os ha pasado esto. Sabéis que aquí se aparece un fantasma, ¿no? Bueno, sí, pero nunca nos había pasado. Yo, bueno, pues ya lo creéis. Y en este mismo sitio, en otra ocasión, hicimos una ruta, hace ya varios años, y hubo quien empezó a ver entrar coche, antiguamente aquí se podía entrar en coche, llamó a la policía, con el ánimo de reventar esa actividad que íbamos a hacer. Vamos, al tipejo lo tengo identificado. Y simplemente dijo que se iba a hacer allí botellones y carreras de coche. Fue cuando las famosas carreras de coche, ¿os acordáis? Claro, cuando entran las 2 patrullas de la policía local, allí lo que había eran gente con sus botellitas de agua, con sus linternas en fila india, yendo a los sitios para verlo. O sea, una actividad más sana no podía ser. Los 2 coches paran, por aquel entonces estaba hasta el dueño de la empresa, Manolo Molina, de Molarte. Se paran los agentes y dicen, oye, perdona, ¿qué estáis haciendo? Pues mire usted, estamos haciendo una actividad dentro, hablando en plata, buscando fantasmas.
yo a la policía siempre le digo la verdad, buscando fantasmas. Entonces el hombre quita la sirena, llama al otro, vente, los dos coches se ponen atravesados y dicen, no, no hay problema, lo que están es con el tema de los fantasmas, y se bajan los 4 agentes. Y son ellos mismos los que empiezan a contarnos experiencias allá adentro. A mí una vez nos hicieron entrar porque era noche de mercadillo, al día siguiente era el mercadillo de la cosa, que había jaleo en un edificio, entramos, vimos una sombra, vimos un niño, ahora que me lo dice sería una niña, desapareció en la parte del agujero de abajo, que yo no me meto ni loco, y te empiezan a contar sus historias. El otro, pues a mí me llevó al agujero, yo en el agujero no entraba, vete tú a saber allí lo que nos podía pasar, quita, quita. Y yo les decía, bueno, ¿y qué hacéis? Pues no. Y no hemos encontrado nada y nos vamos. A nosotros en la academia nos han instruido para atrapar a los malos, pero no para atrapar a esta gente, ¿no? Entonces, claro, te ríes con ellos, porque una vez que los conoces, entiendes que es verdad, ¿no? Imágenes de lo que es el pabellón, de lo que es el sanatorio por dentro, ¿no? Imaginaos esto por la noche. Se puede decir, bueno, y de día no pasa nada, de día pasan también cosas. A mí es habitual verme de vez en cuando correr por ahí, ¿no? Y yo recuerdo una tarde con mi hijo corriendo por ahí, que el niño me decía, el niño antes por lo menos corría, decía aquello de, papá, aquí hay un mal ambiente. Y yo le decía, hijo, si aquí estamos solos, aquí, papá, vámonos de aquí, que aquí hay un mal ambiente, me decía, ¿no? Claro, él en su forma de explicarlo, ¿no? No es que hubiera mal ambiente, es que tú hay muchas veces que entras allí y el peso del sitio lo notas. Lo notas. Hay una ocasión en la que yo acudo con mi abogado, con Pedro Pilar Jiménez, con Ana Garrido, con mi mujer y yo, después de cenar un sábado por la noche, cuando yo no tenía Canal Sur, ¿no? Cuando se grababa. Y yo recuerdo que después de cenar decimos, ¿dónde vamos? Vamos al sanatorio. Como el que dice, vámonos de copa, vamos al sanatorio. Vámonos al sanatorio. Y nos metimos allí. Duramos 5 minutos en el sanatorio. Entramos y estaba el ambiente tan cargado, era tan tenso, que dijimos, vámonos. Y decidimos irnos. Es decir, que ni teniendo mucha experiencia en este tipo de cosas, mirad, yo soy como los pilotos, yo tengo muchas horas de vuelo. Pero uno nunca se acostumbra a estos sitios. Y siempre que uno entra en un lugar encantado, presuntamente encantado, está sujeto a llevar el pellizco metido en el estómago, ¿no? Porque no sabes qué te va a pasar. Yo muchas veces lo digo a gente que me dice, pues nosotros hemos formado un grupo nuevo de investigación, queremos entrar en tal sitio. Yo siempre digo lo mismo, entrar pero con cuidado. Entrar de día, revisar el sitio, marcar con spray fluorescente los sitios que pueda haber un agujero o algo, utilizar luces químicas para marcar, y con cabeza porque os puede pasar algo, y muchas veces se teme más el vivo que está dentro que al muerto, pero que cuando te encuentras con lo paranormal, hasta el más valiente sale corriendo, ¿no? Y en esa carrera puede haber problemas, que tengo amigos que son policías nacionales que han salido corriendo, por ejemplo de aquí, de Tomares. Hay quien dice, no, el tema de Tomares, no, porque eso es un bulo. Sí, sí, un bulo, claro. Mirad, en el tema de Tomares, investigamos el caso de una niña que muere después de hacer una ouija. Yo acudo de la mano de un inspector que hoy es comisario. Y muchas pistas hoy. Hoy es comisario. Pablo. Y él me cogía y me decía, aquí yo vente para acá, que aquí están pasando cosas. A mí me recogen una patrulla. Me recogen, los vecinos asomados todos. Ya se llevan a este al del segundo, normal. Chaval, con los gustos que tenía era normal que se lo llevaran tarde o temprano. Tenía que caer. Raro que no hayan venido del psiquiátrico. Ya se lo llevan, míralo. Pero no lo has posado. Pero bueno, la cosa es que a mí me llevan a Tomares y allí yo he vivido el encenderse y apagarse luces, el cerrarse y abrirse puertas, grifos, y contarte la historia de una niña que muere después de hacer una ouija. O en la Arquería del Pilar, cuando era Toscano
alcalde de Dos Hermanas y autoriza una investigación en la alquería porque allí se aparece un sacerdote. ¿Y sabéis con quién hago yo esa investigación? La hago con 4 agentes de la policía local de Dos Hermanas, que hay fotografías. Y determinamos quién era el fantasma. Y determinamos por qué se aparecía allí. Y nunca salió publicado ni va a salir publicado. No lo vamos a ver. No lo vais a saber. Eso es secreto de sumario. Pero bueno, eso es secreto de sumario porque tiene mucho peso en Dos Hermanas. Con lo cual, uno dice que vale más por lo que calla que por lo que habla. Fijaos que son solo algunos, solamente ha sido un esbozo, de casos que hay en Sevilla. Y a fin de no extenderme demasiado, pues he querido dar pinceladas de muchos de ellos. De todo esto hay informes, de todo esto hay datos. Y un último caso que os voy a contar. Vianda, ¿os acordáis del tema de Vianda? Hay un caso que nunca salió a la luz. Yo por lo menos nunca lo dije al aire, porque consideraba que era meterle mucha leña al tema de Vianda. Era la monja endemoniada. Y hay quien dice, ¿la monja endemoniada? ¿Y eso? A mí este caso me lo cuenta Jesús Conejero, que era un señor que era comerciante de una papelería, Gráficas Melgarejo, que estaba donde hoy está el chino de ahí que te cambian las baterías de la calle La Araña, al que todo el mundo vamos cuando se estropea la batería, vamos. El mejor sitio donde te la cambian. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que a mí me habla de una monja endemoniada. Cuéntalo en Milenio 3, cuéntaselo ahí, que digo, yo esto no lo voy a contar, digo, porque ya bastantes palos nos están dando para encima meterle esto que no está verificado y que la gente se crea que le estamos engañando. Por muy verdad que sea, no está verificado. Si no está verificado, no se habla. Y aquello yo lo dejo correr. Pasan 2 años. Y a mí me llama un amigo mío que es médico. Me llama a Portaceli, que es donde tiene su despacho. Nos sentamos, hablamos de 1000 cosas, de un problema que tenía Manolo, su hermano. Y me dice, oye José, ¿tú por qué nunca hablaste del tema de la monja endemoniada? Yo me lo miro y digo, ¿otro? Digo, pues mira, no hablé de eso porque eso no está demostrado. Digo, y déjate de historia, digo, porque bastante me dolió la cabeza a mí con el tema este. Y si no te lo crees, digo, no. Digo, no, porque no pude investigarlo. Y, faltaría una máxima de periodismo. O sea, no pude. Dice, pues quédate ahí un momentito. Se mete dentro, viene y me pone una hoja delante de la mesa. Dice, lee. Y leo. Era el informe de intervención de aquella noche. De cómo se llama a una ambulancia del Hospital de la Cruz Roja de Miraflores, se da un parte que una señora, seglar, del Colegio de las Teresianas, precisa de rápida atención médica porque ha visto salir de una pared a un señor que se ha quedado mirándola y ha desaparecido por la otra pared. En su mundo religioso, para ella eso era el demonio. Y cuando los médicos le inyectan lo que le tuvieron que inyectar, que no sé qué era, lo ponía abajo y todo, la cantidad que le meten y todo, el médico, para recordar ese caso que había resultado tan importante, abre comillas, cierra comillas y pone monja endemoniada. Y el caso se conoce desde entonces como el caso de la monja endemoniada. Dice, ¿te lo crees ahora? Dice, hombre, ahora sí. Dice, ¿quién firma el informe? El jefe de la Cruz Roja aquella noche en Sevilla. ¿Que quién era? La persona que yo tenía enfrente. Fijaos que tiene nombre, también. Y muchos de ustedes lo sabéis, que habéis estado conmigo. ¿Por qué no lo digo? Porque evidentemente esto lo voy a emitir en radio y ese nombre no va a salir. Pero para que os fijéis
el grado de credibilidad que tiene. Que os lo podéis creer, que no os lo podéis creer, eso es problema vuestro. Es decir, no es una descortesía por mi parte, es la verdad. Yo sé que es cierto. Y muchas veces, fijaos, antes uno luchaba porque la gente se creyera estas cosas. Era una lucha continua, parecía que había que demostrarlo. Y con testigos, con audios, con vídeos, con fotos. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando llevas metido en esto 35 años, ya has demostrado tanto que el que no se la quiera creer, allá él o allá ella. ¿Por qué? Porque lo que se cuenta es la realidad. Y como os digo, no es una descortesía, es la realidad que tenemos ahí afuera. Son casos, son expedientes del ejército, de la policía local, de la policía nacional, de los bomberos, y que son tan real como la vida misma. Se han producido en un pasado, se van a producir hoy y se van a producir en un futuro. Y simplemente era el motivo de esta charla que hoy he querido tener con vosotros, que nos ha amparado nuevamente esta casa que es Círculo Mercantil, a la cual le estamos nuevamente agradecidos, repetiremos, y como en tantas otras ocasiones os emplazo a una nueva cita que iremos publicando y que en este caso, encantado de hoy, creo que somos casi 60 personas los que estamos aquí hoy, particularmente agradecidos por vuestra asistencia. Un lunes con la Virgen del Rocío fuera y que es un día que ha sido de emociones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.